Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer en nombre de mis colegas abogados, en nombre del colegio, la invitación que nos formula el Senado de la República para participar en esta importante actividad, en este importante foro. Gracias, senadora Angélica, muchas gracias, senadora Díaz Salazar, perdón. Y pues bueno, hemos estado escuchando diversas posturas, posicionamientos, ideas acerca de pues los principios rectores y acerca de críticas y fallas que se han detectado en la operación del sistema de justicia penal en México, lo que ha derivado en posicionamientos del orden político con fines de la búsqueda de reformas en el orden legislativo. Queremos nosotros empezar expresando que la premisa fundamental que hemos venido escuchando es que el sistema de justicia es el culpable del incremento de la delincuencia. ¿Es una premisa cierta o es una pregunta incierta? Desde la postura, desde la perspectiva de los abogados en México, nosotros consideramos que el incremento de la delincuencia obedece a diversos factores. Escucha aquí que son cuestiones multifactoriales, tiene mucho de verdad. No se ha construido en este país las bases, no se han construido en este país las bases para fortalecer la cultura de legalidad. Hay bajos niveles educativos en general, hay poco bienestar económico, hay grandes y graves deficiencias en los alcances económicos de la población. Aquí lo que nos preguntamos es qué está haciendo la sociedad, qué está haciendo el gobierno a propósito o en aras de resolver o atender estos factores multifactoriales, estos factores que están incrementándonos. Consideramos en primer lugar, que uno de los factores que debe atenderse, una de las herramientas o de los temas que se tiene que atender de manera urgente es la creación y la implementación de la Cédula Nacional de Identidad. No sabemos a ciencia cierta cuántos, quiénes, dónde vivimos y qué hacemos. ¿Por qué a esta fecha, por qué en este momento no hemos logrado avanzar en la implementación de un sistema de identificación a nivel nacional? Desde nuestra perspectiva no lo entendemos. ¿Con qué herramientas de identificación cuentan los sistemas gubernamentales? Contamos con la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, la información que genera el Registro Civil, la información que eventualmente puede generar la Secretaría de Educación Pública, el SAT. ¿Quién tiene en México la información completa de quiénes somos? Dejo la pregunta en la mesa. Luego entonces, si no tiene esa información mínima el Estado, ¿cómo podemos por lo menos tener una idea de cuáles son los porcentajes de la población susceptible de formar parte de ese grupo que forma parte del fenómeno delictivo? Entonces es un tema que consideramos relevante, importante e impostergable. El segundo punto que consideramos que debe atenderse para combatir este incremento de la delincuencia es la promulgación de la Ley General Penal o la Ley Penal Nacional. Es urgente que en este país contemos con un código penal claro, transparente, cuya construcción provenga de
la participación multidisciplinaria de varios sectores. Intervengan sociólogos, antropólogos, psicólogos, abogados, criminólogos, donde se establezca con toda claridad el tiempo racional que debe durar una pena. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Hoy internacionalmente establecido, es la reinserción. ¿Cuánto debe durar la pena para que el sujeto a la misma pueda reinsertarse? Contamos en nuestro país con infinidad de códigos penales. En los códigos penales se han cometido graves errores sustentados en políticas criminales equivocadas. Tenemos penas irracionales. Si la finalidad de la pena es la reinserción, entonces ¿de qué nos sirven penas que rebasen los 20, 21 años por delitos patrimoniales, por ejemplo? Hemos nosotros realizado, y esto es producto de nuestro trabajo, nuestra actividad profesional del día a día, hemos realizado una breve radiografía, repito, bajo la perspectiva de quienes nos encargamos de la defensa o quienes participamos como asesores jurídicos de las víctimas. Consideramos en primer término un terrible deterioro de las corporaciones policíacas en este país. De entrada, la percepción social del policía genera repudio. El policía no es respetado por la sociedad. El policía es vejado. La semana pasada desarmaron un policía aquí en el centro histórico y lo agarraron casi a balazos. O sea, no representa una figura que imponga esa autoridad que le corresponde constitucionalmente. ¿Y por qué no lo tiene? Pues porque el mismo Estado se ha encargado de no dotarle de esa autoridad. Tenemos en este país policías de primera, de segunda, de tercera hasta de 10ª categoría. Hay marcadas diferencias entre corporaciones, hablamos Policía Federal y policías municipales de los municipios o de las regiones más modestas de nuestro país. Hubo una publicación del periódico Reforma en la cual se manifestaba que había salarios hasta de 3,500 pesos mensuales. No podemos avanzar en la construcción de un sistema de justicia eficiente en este país si no atendemos las necesidades reales de las policías. De hecho, el sistema de justicia se construye, o sea, su cimiento es la policía. El éxito de sistemas de justicia en Latinoamérica, por ejemplo, obedece a que cuentan con eficientes corporaciones policíacas. En Estados Unidos, las policías, en primer lugar, tienen la autoridad, tienen el respeto de la población, a veces hay excesos, lo sabemos, pero es una policía capacitada, es una policía que tiene la capacitación suficiente para hacer el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos. En las mismas unidades traen todo su kit para hacer ese trabajo. Ahora, evidentemente, son elementos correctamente pagados, bien remunerados, con las prestaciones mínimas. Eso es lo que no podemos perder de vista. La corrupción dentro de las corrupciones es terrible. Se les exige a los elementos pagos por cuotas para el uso de patrullas, uniformes, equipamiento, entrega de cantidades a superiores jerárquicos, y esto es sabido por todos. ¿Qué hemos hecho a propósito? Queda la pregunta. Pasamos al tema de moda, la capacitación de los policías, correcto, capacitémoslo, pero atendamos sus necesidades primarias. Se fortalece con esto el espíritu de cuerpo, se dignifica la responsabilidad y se cambia la visión de la sociedad a propósito del policía. Pasamos a la otra cancha, la siguiente cancha, el Ministerio Público. Desafortunadamente, nosotros lo vemos todos los días, es el batallar de todos los días. Presenta un deterioro institucional terrible.
Y volvemos a lo mismo, sueldos y prestaciones mínimas. Yo tengo el dato, y es un dato que me compartió un modesto servidor público de la Procuraduría de la Ciudad de México, y la verdad es que me dejó frío. Me comentaban que el último incremento salarial lo recibieron en la época del procurador Samuel del Villar. No es un dato formal, fue un comentario, pero no lo dudaría. El análisis de las instalaciones, las instalaciones de las procuradurías son mazmorras, son instalaciones deplorables. ¿Qué genera eso? Es importante atender hasta la silla donde se siente la gente del Ministerio Público. Eso le genera una actitud distinta. La gente del Ministerio Público trabaja lleno de frustración, lleno de coraje. No podemos seguir abandonando a los servidores públicos que son la pieza fundamental en el sistema de justicia. Ahora, un tema que consideramos fundamental ya ahora en la operación del sistema acusatorio, que las procuradurías han conservado los sistemas de gestión ministerial del sistema tradicional. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en el pasado los agentes del Ministerio Público integraban averiguación previa. Era un expediente, un documento donde se iban anexando constancias. Pero era un expediente formalizado, porque venía foliado, sellado, firmado. Hoy por hoy se les exige a los agentes del Ministerio Público que integren, y lo pongo entre comillas, carpetas de investigación, pero siguiendo las lógicas y las metodologías de la averiguación previa. Gravísimo. Además, agregarle el ingrediente, son desformalizadas o desordenadas, desparpajadas, perdónenme el comentario. No saben ni dónde tienen los documentos que les son relevantes para la etapa ya de litigio. ¿Qué genera esto? Que cuando llega la carpeta de investigación a la etapa judicializada, donde es otro el agente del Ministerio Público que tiene que defenderla, no sabe por dónde empezar. El agente del Ministerio Público de litigación se enfrenta a su peor demonio: entender, descifrar, traducir la carpeta de investigación. Y a veces cuentan con horas para imponerse los autos. ¿Cuál es el resultado? Pues gestiones fracasadas, terribles, colapsadas. ¿Pero de dónde proviene el problema? Es nuestro punto de vista, repito, de que se sigue conservando, manteniendo el sistema de gestión ministerial del pasado. La investigación a la luz de la acusatoria es otra cosa, contempla otro tipo de ingredientes. De hecho, es la información que proviene del policía de proximidad, prácticamente la que integra la carpeta. A la luz del acusatorio se siguen haciendo comparecer a testigos, compareciendo imputados, cuestiones que ya no tienen sentido. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues entonces hablemos con los mandos medios superiores de las procuradurías. Si no se resuelve ese punto, señoras y señores, esto no va a avanzar. El tema del Poder Judicial es un tema infinitamente sensible. Los jueces del acusatorio han contado con magnífica capacitación, en su gran mayoría, tienen buenos sueldos, buenas prestaciones. Nosotros en el Colegio de Abogados hemos tenido el honor, el gusto de conocer a infinidad de jueces y magistrados de excelencia y mayor admiración para ellos. Gente que se muere en la raya. Desafortunadamente siempre surgen las excepciones, siempre sale el negrito del arroz. Desgraciadamente sigue habiendo jueces improvisados y desconocedores del modelo. ¿Cuál es nuestra obligación como gremio? Tenemos que
impugnar las resoluciones que no se ajustan a derecho y denunciar las conductas adversas de los jueces. Hay voces que dicen, ¿sabes qué? Un juez jamás lo toques, jamás denuncies a un juez, porque se te viene encima todo el tribunal. Ese detalle es lo que genera corrupción. Desde mi punto de vista, corrupción es tener gente que no sepa lo que tiene que hacer en su puesto. Tenemos que generar la cultura de la denuncia. Si sabemos, nos consta que algún juez rompe los principios de debido proceso, violenta derechos fundamentales, hay que denunciarlos, sin que nos tiemble la mano. Y las resoluciones, existen las vías y los mecanismos legales para impugnarlas. Pasamos a nuestro gremio, los abogados. También la autocrítica es obligada. Consideramos que la corrupción y la falta de capacitación es lo mismo. El pecado capital del abogado es traicionar la confianza del cliente. Pecado capital. Hay en nuestro país, volvemos quizás al análisis profundo de visión periférica, hay una enorme cantidad de abogados honestos y debidamente capacitados. Y evidentemente hay un enorme sector de abogados que no lo están. Estuvimos tratando de buscar en días pasados el número, escúchenme esto, de escuelas de derecho en la República Mexicana. Alguna fuente nos hablaba de 15,000. Otra fuente, bueno, abrimos la página de la Secretaría de Educación Pública, donde está la liga de la REBOE, que son los reconocimientos de validez oficial. Pues vaya, no hay información. Diversas publicaciones nos hablaban que había 16,000, que había 170,000, en fin. Mire, la cantidad no importa. Lo que verdaderamente importa es que están ahí. Se han abierto, han iniciado operaciones, una infinidad de escuelas que no cuentan con los programas mínimos necesarios. Más por aquí me prestaron. Licenciado en Derecho en 3 años, clases sábados y domingos. Licenciatura en Derecho en 3 años. Plan de estudios actualizado 3 años con la reforma penal, civil, mercantil y práctica de juicios orales. ¿Vean qué interesante? ¿Esto qué genera? Esto pone en el ejercicio, arroja a la sociedad a gente con mínima preparación. Con la mínima preparación. ¿Qué tenemos que hacer? Y es un tema, distinguida senadora, que ya se tocó aquí. Urge un sistema de certificación de los abogados. La colegiación obligatoria. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se instrumente? No importa. Pero es urgente que sepamos quiénes son los abogados que cuentan con un mínimo estándar de capacitación y de conocimientos. Instituciones donde se puedan denunciar las malas prácticas de los abogados. Donde se sancione a los abogados que cometan actos indebidos. Es urgente. Tuvimos, les comento, hace algunos meses fuimos invitados por el órgano de revisión para los temas de lavado de dinero. Pues bueno, llegó un grupo de certificadores internacionales a verificar las labores, las metas que tenía que cumplir la Secretaría de Hacienda en ese tema. Y cuando nos preguntaban a los barristas, bueno, ¿a ustedes quién los regula? ¿Existe un colegio, una barra? Y cuando les decíamos que no, bueno, o sea, era impresionante ver las caras de incredulidad. Yo creo que viene alguna recomendación internacional en camino, pero es importante, no podemos olvidar ese tema. Pasamos a nuestro sistema penitenciario. ¿Qué tenemos en nuestro sistema penitenciario en México?
Bueno, aquí yo sí necesito establecer una diferencia. Tenemos dos caras en una moneda. Está el sistema federal. El sistema federal cuenta con recintos propios, concesionados. Creo que van transitando, van caminando en el buen sentido. ¿Pero qué sucede ahí? Lo regula un órgano desconcentrado de adaptación social federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. En ese órgano esa dependencia cuenta con un reglamento de visitas, por ejemplo. En este reglamento de visitas, lo único que está generando son profundas violaciones a derechos fundamentales de los internos y de sus familiares. Lo más grave es que estas violaciones trascienden a la violación al derecho fundamental de la debida defensa. ¿Y por qué? De entrada, los abogados tenemos que sufrir una serie de protocolos de revisión y de seguridad que van más allá de la lógica. Cuando vamos a visita en locutorios a platicar con algún interno, es obligación desvestirse y bajarse la ropa interior. Nos prohíben ingresar con papel, con una hojita y una pluma para tomar notas. Se demoran hasta 15 días para hacerle llegar a un procesado, a un interno, algún documento que requiera su firma. Imagínense, un término no tiene ningún sentido. Y por el otro lado tenemos a los sistemas estatales. No vengo a inventar el hilo negro. Los penales estatales, los cerezos, están bajo el control de la delincuencia organizada. En su gran mayoría. Solamente hay que revisar el contenido mediático, los medios de comunicación. Autogobierno, delincuencia organizada, corrupción, es las peores instalaciones pensables. Es el infierno de Dante Alighieri. Acaba de publicar el INEGI la encuesta nacional de población privada de su libertad. Es muy interesante, es fundamental revisarla detenidamente. No es un tema que nosotros estemos improvisando, inventando. Quiero ya aterrizar en nuestro tema. Considero que son puntos importantes. Aquí hay posicionamientos y hay también quizá posturas, hay peticiones directamente del gremio que es de nuestro interés que se analicen y que ojalá que se pueda avanzar, para lo cual estamos en la mejor disposición de acudir y de participar activamente en lo que ustedes nos ordenen. De las iniciativas de reforma. Quiero ser muy sintético en este tema. Hace un rato mi colega y maestro Rodolfo Félix tocó muy directamente, con una gran facilidad de expresión, los 4 temas fundamentales. ¿Qué nos preocupa? Ojo, el tema de la prisión preventiva de oficio o las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que atañen directamente a la operación del sistema, que desequilibran dramáticamente esta tríada judicial. El Ministerio Público le dota de superpoderes. Escuché hace rato que aquí hablaban de herramientas para eficientar la investigación. No, señoras y señores, están desbalanceando y desequilibrando este ejercicio procesal penal. Es gravísimo. Gravísimo que se pueda introducir a juicio el dicho de un tercero. Quebranta absolutamente el espíritu del acusatorio. Y que el dicho de un tercero se pueda introducir a través de un documento, pues peor. Y que ese documento venga certificado por el Ministerio Público, pues bueno, ¿dónde vamos a acabar? ¿Cuál es uno de los pilares de los soportes del sistema acusatorio? Es el contradictorio.
es el mecanismo a través del cual se somete a prueba el dicho del Ministerio Público. Sin contradictorio no hay juicio. No hay manera de demostrar la fabricación de un delito. Esa es la bondad del sistema del procedimiento penal acusatorio, que es de partes y ante el juez se debate. Correcto, Ministerio Público, tú con base en este y este dicho que están aquí sentados, me estás diciendo que el señor fue el autor directo de tal delito. Correcto, vamos a pasar por el ácido las pruebas, vamos a contrainterrogar. Ese es el quid del sistema acusatorio, ese es el quid del juicio penal. Entonces, no me digan que no es regresión el hecho de que podamos sustituir la presencia de un testigo y más con el dicho de un tercero, de un cuarto, de un quinto. Sucede que el primo de la amiga de un señor le dijo al policía y el policía lo pasa en su informe policial homologado, lo certifica el Ministerio Público y es prueba plena. Estamos regresando a un sistema inquisitorio. Es muy delicado. No podemos como sociedad civil pasar por alto que de aprobarse esos puntos medulares vamos a desequilibrar y vamos a resquebrajar el sistema acusatorio. De la prisión preventiva. Se ha hablado mucho de la prisión preventiva. La prisión preventiva en su origen, en su esencia, es una medida cautelar que surge de la construcción filosófica del sistema acusatorio y está prevista en leyes de otros países y en México. Pero la prisión preventiva se tiene que justificar, punto. No se puede acordar, no se puede establecer una prisión preventiva con pruebas o con elementos subjetivos, tiene que ser directamente objetivos, en atención a la peligrosidad de la persona que está siendo procesada. Ahora, ¿cómo se instrumenta esto? Pues a través, estamos hablando de las UMECAS, de las unidades de medidas cautelares, que están en pañales desafortunadamente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos urge? Tenemos que reforzar estas unidades de medidas cautelares. Necesitamos lograr que las unidades sean órganos técnicos transparentes y con participación de la sociedad civil. Que se establezcan criterios claros de cómo se va a definir esa peligrosidad o ese riesgo. Un caso personal que tuvimos, un caso profesional. Una persona con 3 maestrías y un doctorado en el extranjero, por un tema de un incidente de tránsito, le querían poner prisión preventiva porque decían que era muy probable que se sustrajera de la acción, que se iba a ir al extranjero. O sea, tenemos que ser muy claros en cómo se van a fijar esos criterios. Estas unidades de medidas cautelares van a ser como las rodillas del sistema. Tenemos que dejar que maduren, pero no podemos perder de vista, como gobierno, ustedes como Congreso, como senadores, tienen que ponerle el ojo a este tema. Nosotros como sociedad civil estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder participar en la formación, en la implementación de las unidades de medidas cautelares. Que el catálogo de delitos graves, que si nos rompe la inercia, o que si es violatorio, yo considero que sí, es una prisión preventiva oficiosa, sí violenta derechos fundamentales. Ahora, desde mi punto de vista, ya es personal, no hablo por el colegio, pues quitemos el catálogo. Todo acto ilícito, todo delito que contempla pena privativa de libertad es susceptible de prisión preventiva, muy sencillo. Todos los delitos. Ahora, ¿de qué depende? De la capacidad del Ministerio Público para acreditárselo al juez. Ahora, si no cuenta el Ministerio Público con una plataforma de información, volvemos a la cédula de identidad nacional.
a sistemas de comunicación, redes de comunicación, a que sepamos quién es, dónde vive, qué hace, qué estudios tiene y cuál es el estudio socioeconómico, aparte que intervengan protocolos transparentes. Entonces sí se puede establecer prisión preventiva, se justifica. Pero bueno, pues básicamente son mis reflexiones, comentarios, y nuevamente agradezco la oportunidad.